Bueno, buenos días para todos. Desde Asocreto, Noticreto, el Instituto del Concreto, saludamos a los más de 500 personas que en este momento se encuentran conectados y les damos la bienvenida. En estos días nuestra prioridad es la salud y la seguridad de todos. Por esto ahora ofrecemos, mientras dura la emergencia del COVID-19, un programa virtual para estar con ustedes entregándoles información técnica actualizada y de utilidad. Hoy vamos a tener la tercera conferencia de las 6 que conforman la serie de supervisión técnica de estructuras de concreto organizadas por Asocreto, Noticreto y el Instituto del Concreto. Damos un agradecimiento muy especial a Argos, nuestro patrocinador en esta serie de conferencias virtuales. Gracias a ellos llegamos a ustedes con este programa en forma gratuita. Los invito a ver un video promocional de ellos. En Argos aplicamos toda nuestra experiencia en el mundo de la construcción para poner en manos de los expertos las mejores soluciones para sus proyectos. Por eso desarrollamos el cemento industrial. Un cemento capaz de alcanzar las más altas resistencias en tan solo 12 horas para que tus procesos productivos de prefabricados y tus proyectos de construcción avancen con mayor rapidez y confianza. Esto lo convierte en la mejor solución para la producción de prefabricados de pequeño, mediano y gran formato. También en la elaboración de concretos para construcción de sistemas industrializados. Y especialmente para los proyectos de construcción que requieran concretos con requerimientos de altas prestaciones iniciales. Disponible a granel. Así tienes a tu alcance la mejor solución de Argos para concretos, la solución de los expertos. Argos, imagina todo lo que podemos construir juntos. Contamos además hoy con el apoyo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Petar El Salitre, la CAR y el Banco Mundial, entidades comprometidas con fomentar espacios de transferencia de tecnología como este. Para quienes aún no nos conocen, somos Asocreto, la Asociación Colombiana de Productores de Cemento y Concreto, que desde 1985 promovemos la actualización del sector de la construcción en la tecnología del concreto a través de eventos y publicaciones. Voy a pedirles que se tomen un minuto, por favor, para leer esta nota legal de interés para todos. Antes de iniciar la conferencia, voy a referirme a algunos de los productos y servicios que tenemos en Asocreto para ustedes y a los que pueden acceder a través de nuestra página web www.asocreto.org.co. El Laboratorio del Concreto, desde 1995, lo tenemos al servicio del sector de la construcción para apoyarlos en el desarrollo de los planes de calidad de su obra. El laboratorio tiene más de 30 ensayos acreditados por ONAC que son garantía de confianza, transparencia, respaldo y confiabilidad. La información de contacto la tienen en su pantalla o a través de nuestra página web. Nuestra revista Noticreto es la publicación bimestral que tenemos con información técnica del concreto en todas sus aplicaciones. Los invitamos a suscribirse y disfrutar de beneficios económicos en cursos y publicaciones. Visítenos en nuestra página donde pueden realizar suscripciones y renovaciones. Para los inscritos en esta conferencia, tenemos en preventa la tercera edición del Manual Práctico de Supervisión de Estructuras de Concreto, actualizado con el ACI 31819 del ingeniero Jorge Alberto Orjuela Daza, especialista en el tema. El libro saldrá en abril a un precio de este mes, a final de mes, si las cosas mejoran, a un precio de 40.000 pesos, pero el valor en preventa es de 25.000 pesos más costos de envío. Una vez termine esta emergencia, estaremos haciendo los envíos directamente a quienes lo adquieran. Bueno, después de estos anuncios, vamos a dar comienzo a la conferencia de hoy. La supervisión desde la licencia de construcción hasta el certificado técnico de ocupación. Es nuestra tercera, como les dije, de la serie de 6 sesiones de supervisión técnica de estructuras de concreto. Hoy hemos invitado para abordar el tema al ingeniero José Joaquín Álvarez. Él es ingeniero civil de la Universidad de Santo Tomás, máster en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes y con un diplomado de supervisión técnica de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.
Posee amplio conocimiento de la normatividad legal sobre temas de ingeniería civil y experiencia en diseño, revisión y supervisión técnica, estructural, geotécnica, estudios sísmicos locales, aspectos de protección contra incendios y estudios viales de proyectos de construcción y urbanismo. Es colaborador en la elaboración del Reglamento de Construcciones Sismorresistentes NSR 10 y miembro del Comité AIS 500 que realiza la revisión y actualización de los títulos J y K de la NSR 10. Actualmente es el coordinador de ingeniería de la Curaduría Urbana número 3 de Bogotá. Antes de darle paso al ingeniero, quiero indicarles que quienes quieran formular preguntas sobre el tema pueden hacerlo durante la conferencia a través de la herramienta de preguntas y respuestas en su pantalla, Q y A. Por favor, no usen el chat porque su pregunta no quedará registrada y nuestro conferencista no podrá darle respuesta. Mañana estaremos enviando el link para la descarga de la memoria técnica de esta conferencia al correo que registraron en su inscripción y en el cual recibieron el link para ingresar hoy. Ahora sí, le doy paso al ingeniero José Joaquín. Bienvenido, ingeniero. Lo dejo con los más de 500 asistentes que nos acompañan esta mañana. Correcto. Muchas gracias. Ya voy a compartir mi pantalla, la presentación. Bienvenidos todos. Les deseo mucha salud, que Dios los bendiga y sigamos cuidándonos todos. Gracias a nuestros patrocinadores, a Socreto, por esta oportunidad de hacer la siguiente presentación. ¿Están escuchando bien, Claudia? Perfectamente, José Joaquín. Adelante. Perfecto. Esta memoria la voy a compartir tal como está con ustedes. Entonces, pues, de pronto algunas diapositivas que tienen texto un poco grande, no me detendré, pero para que sepan que la van a tener para poder consultarla. De todos modos, creo que también parte de estas presentaciones posiblemente se suban los audios y los videos, ¿cierto? Sí, señor, vamos a tener disponibles para que ustedes puedan revisar la presentación nuevamente en video a través de nuestros canales virtuales y los de Argos. Perfecto. Listo. Entonces, yo cuadro aquí donde no tape mucho. Bueno, me da pena aquí tapar aquí. Vamos a hablar un poco interventor, supervisor, supervisor técnico independiente, las diferencias. Veo que hay mucha gente que todavía no tiene muy claro ese tema desde las normas actuales. Voy a hablar el tema de las licencias de construcción y sus vigencias, un tema fundamental para la supervisión. Recuerdo alguna vez un supervisor amigo me llamó y, oh sorpresa, cuando analizamos los documentos, la licencia estaba vencida. Entonces, pues, un supervisor no puede dejar pasar esas cosas. Luego el tema de las obligaciones del titular de la licencia. Y ahí veremos, aunque no nos detendremos mucho, la autorización de ocupación de inmuebles. Es donde se relaciona, y esta es la gran diferencia del certificado técnico de ocupación. Para proyectos que no requieren supervisión técnica, menos de 2.000 metros cuadrados, grupos de uso 1 y 2, no se rigen por el certificado técnico, sino por la autorización de ocupación de inmuebles. Esto no está en el reglamento NSR 10, esto está en el Decreto Único de Vivienda 1077. Luego miraremos el certificado técnico de ocupación, claramente reglamentado, tanto en la Ley de Vivienda Segura 1796, como en el decreto 945 que modifica el reglamento NSR 10. Y al final yo propongo dos mapas que intentan ver la relación del supervisor técnico a lo largo de todo el proceso y cómo este supervisor se relaciona con la licencia y con el certificado técnico o la certificación técnica de ocupación. Entonces, interventor supervisor, desde las normas nacionales, son muy distintos al supervisor técnico independiente desde el reglamento NSR 10 y la ley 1796. El interventor y supervisor en construcciones del Estado para toda la infraestructura, para todas las obras,
está reglamentado fundamentalmente por la Ley 80 del 93, sobre todo el tema de contratación. Y el Decreto Único de Vivienda, el Decreto Único del Sector de Planeación, Decreto 1082 de 2015. Ahí me quedó un errorcito. Segundo, el interventor y supervisor que se requieren para proyectos de urbanismo y construcciones del Estado, reglamentado fundamentalmente por el Ministerio de Vivienda bajo el decreto 1077 de 2015. Y el supervisor técnico independiente, pues es el que realmente aparece con la ley 1796. Antes únicamente se llamaba supervisor técnico, hoy se le agregó el apellido de independiente. Esa ley tiene dos reglamentaciones fundamentales: el decreto 1203, que es el que modifica el decreto único de vivienda, que es el 1077, el decreto 945, que modifica el reglamento NSR 10, las resoluciones 462 y 463 sobre el tema de requisitos para erradicación de proyectos para licencias y el formulario único de licencias para curadurías y oficinas de planeación. Y finalmente la resolución 0017 del 2017 de la Comisión Asesora Sismo Resistente, que esta resolución de alguna manera busca armonizar el 1203 con el 945. De ahí la importancia. El decreto 1082 de Planeación Nacional es el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación. En su artículo 223, 123 y siguientes reglamentan los alcances de las interventorías administrativas y financieras. Esto se da en el marco de la Ley 80 del 93, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus modificaciones. Fíjense que este decreto es fundamental porque establece los alcances de las interventorías administrativas y financieras. Este mismo decreto me dice más adelante en el parágrafo del artículo 2213.115, dispone que las labores de supervisión e interventoría de los contratos específicos son responsabilidad de las entidades encargadas de la ejecución presupuestal. A su vez, el artículo 221.253 establece que cada entidad debe tener su manual de contratación que cumpla los lineamientos señalados por Colombia Compra Eficiente. Y ahí es donde vamos a encontrar que en Colombia existen más de 100 manuales de interventoría y supervisión. Entonces, esa parte tengo que entrar a consultarla con cada entidad, si es el Ministerio de Defensa, si es el Ministerio de Salud, si es la Secretaría de Educación. Cada entidad, las gobernaciones, las alcaldías, son múltiples. Desafortunadamente no tenemos un solo manual. Ahora, cuando pasamos al Decreto Único de Vivienda, que es el 1077 de 2015, en su artículo 2111352, establece que los proyectos de urbanismo y construcción asociados al Ministerio de Vivienda, las supervisiones e interventorías se enmarcarán dentro de los alcances del manual del Ministerio de Transporte. Es decir, el Ministerio de Vivienda, asociado al decreto anterior de planeación, no tiene su propio manual de interventorías y supervisiones. El Ministerio de Vivienda se apoya en el manual del Ministerio de Transporte, en el manual de supervisión e interventorías. ¿Cuál es el problema? Que el Ministerio de Transporte tiene dos normas de interventorías. Una muy conocida, que es el famoso decreto 2090 del 89, que hoy todavía muchos funcionarios, para muchos contratos del Estado se sigue utilizando. Está desarrollado principalmente por la Sociedad Colombiana de Arquitectos y está muy enfocado al reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura, pero incluye unos alcances de las interventorías.
parte de la dificultad es que es un decreto de hace más de 31 años. Yo he consultado en múltiples oportunidades al Ministerio de Transporte si este decreto está vigente o no. Me han respondido muy parcamente, me dicen que sí y les digo, ¿por qué no quedó incorporado en el Decreto Único de Transporte? Y no me responden de manera concreta. El año pasado, a finales, el mismo Ministerio de Transporte sacó el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Ministerio de Transporte, adoptado mediante la Resolución 5823 de diciembre 2 del 19. Entonces, fíjense que los proyectos del Ministerio de Vivienda tendría uno la inquietud si se rige por el Decreto 2090 o por la Resolución 5823. En otros proyectos del Estado, digamos el Ministerio de Salud, este decreto no es mandatorio. El decreto mandatorio y las tarifas serán las del manual de interventoría del propio Ministerio de Salud. Entonces creo que eso vale la pena tenerlo muy claro porque me han mostrado muchos contratos de supervisión e interventoría de proyectos del Estado y analizándolos en este marco normativo, pues tendrían deficiencias. Incluso esta tabla, hice esta tabla simplemente para comparar la diferencia entre interventor y supervisor de la norma nacional bajo la ley de contratación, ley 80 del 93 y todos sus decretos reglamentarios. Y aquí fíjense que todo, de alguna manera, queda sometido a que cada entidad lo reglamente. Si nos vamos al tema de los requisitos, está el decreto 1082, el de planeación nacional, y las sanciones se establecen bajo el Código Disciplinario Único. La ley de contratación dice que los supervisores e interventores son funcionarios públicos, así sean contratistas del Estado. Y por eso las soluciones de discrepancia se manejan a través de Contraloría, Tribunal de Arbitramiento y otras IAS como tal. Los proyectos de interventoría del Ministerio de Vivienda, si se apoyaran en el decreto 2090 y un poco también dentro de la ley 80 del 93, me hablan en general de 4 tipos de interventoría: del proyecto, durante la construcción, técnica y administrativa. Esta interventoría técnica sería la asimilable al supervisor técnico independiente del reglamento NSR 10, que es la columna de la derecha. Todas estas interventorías tienen unas funciones de controlar la licencia, los reglamentos, etcétera, etcétera. Incluso aquí vemos unas diferencias. Aquí vemos bajo el Código Disciplinario Único, muchas veces se pide 5 años de experiencia a los supervisores, bajo el decreto 2090 solamente se piden 3 años. Entonces, esta parte es fundamental. Y bajo el reglamento NSR 10, ley 1796 de 2016, dice que el supervisor no puede, que el supervisor no puede ser interventor. O sea, el interventor técnico no puede ser supervisor técnico independiente, puede ser la misma empresa, pero con 2 funcionarios separados. Esto significa que los proyectos del Estado obviamente requieren un costo adicional porque ya lo que antes hacía la misma persona ya no lo puede hacer. Y aquí están todas las reglamentaciones, las tarifas están bajo la resolución 0017 del 2017 y me establece quiénes pueden ser los arquitectos, los supervisores, arquitectos, ingenieros civiles, mecánicos con más de 5 años. Esto ya se ha visto en varios seminarios. Vale la pena insistir porque siempre ha existido la creencia que el supervisor técnico independiente del reglamento no tiene que hacer labores de supervisión sobre temas de elementos no estructurales y tampoco sobre temas de protección al fuego, evacuación, vidrios, etc. Entonces,
Ahí está claramente en el reglamento NSR 10, dice que estos son guías, pero no guías son guías mínimas. El reglamento me establece unos mínimos, no unos máximos. O sea, no puedo obviar yo la supervisión técnica de los vidrios. Por norma es obligatorio. Y lo mismo para el tema, y perdón, me vuelvo, lo anterior era para control de materiales, lo mismo sucede para el control de calidad y para el tema de la ejecución de la construcción. Aquí tenemos algunos problemas con el tema normativo, que la ley 1796 dice que no son labores del supervisor el tema de los acabados, pero en términos de protección de incendio, los acabados son fundamentales. Ese es un tema que puede generar un gran debate y discusión. Si estamos pensando en garantizar la vida de las personas, es obligatorio que alguien haga un control sobre los materiales que no sean materiales combustibles en los sitios establecidos por la norma. Aquí voy a mostrar un pequeño video que nos muestra parte de esta problemática. Voy a activar aquí el sonido. Es un video en Croacia el sábado 21 de marzo, o sea, hace 10 días, en plena pandemia. O sea, fíjense que cuando nos encontramos ante una situación donde debemos estar encerrados y ocurre un terremoto, si el proyecto está bien diseñado, no deberíamos tener necesidad de salir. Miremos el video. Terremotos en Croacia. 2 seismos con magnitudes de entre 5 y 5,5 grados en la escala de Richter causaron este domingo graves daños materiales y dejaron varios heridos, alguno grave, en Zagreb. Las primeras informaciones hablaban de una víctima mortal, una noticia desmentida con el paso del tiempo. El primer temblor que llevó el pánico a la capital croata se produjo en torno a las 6:30 de la mañana, hora local. El segundo tuvo lugar media hora más tarde. Ambos fueron seguidos de varias réplicas que pudieron sentirse en los alrededores de Zagreb. Los terremotos han dado lugar a escenas inusuales. Pese a la orden de permanecer en sus casas debido al coronavirus, muchas personas decidieron salir a la calle para ponerse a salvo de posibles derrumbes de edificios y bloques de viviendas. Una clínica de maternidad decidió realizar los partos que tenía previstos en ambulancias fuera del centro médico. Los temblores se pudieron sentir también en Eslovenia y en el sur de Austria. Bueno, ahí vemos la importancia de tener unos buenos diseños, una buena construcción y una buena supervisión de todos los elementos de la construcción. Si ahora nos vamos a repasar el tema de las licencias de construcción con una visión en el impacto de la supervisión, vale la pena mirar el tema de los tiempos. Cuando yo voy a curaduría, hago una solicitud y en ese momento la curaduría me da una radicación completa e incompleta. La curaduría arranca una revisión en arquitectura, de acuerdo al POT, el tema de la evacuación, los títulos J y K, una revisión jurídica, una revisión de ingeniería, que incluye temas de suelos, todo el tema de título H, el tema de la estructura, A, G, e incluso el tema de la resistencia al fuego. Y elementos no estructurales de acuerdo al capítulo A9. En ese momento salen una serie de observaciones, la curaduría hace la expedición y entrega del acta. Luego viene una respuesta del acta por parte del interesado que puede tener 30 días hábiles más una prórroga que normalmente se toman, que son 15 días. Luego viene la segunda revisión por parte de la curaduría. Más adelante vamos a ver los tiempos, pero si el proyecto es complejo por su magnitud, por diferentes circunstancias, la curaduría puede otorgarse a ella misma 22 días más. Y luego viene la aprobación, entrega del cargo variable, o si el proyecto no cumplió, se desiste o se niega. Si el proyecto cumplió, se le entrega el cargo variable y el interesado tiene que hacer el pago del cargo variable y el pago del impuesto de alineación urbana y la plusvalía en caso que se requiera. Luego viene todo el tema de la expedición de licencia
Importante aquí puede también hacer parte los vecinos o terceros interesados. En la radicación completa, si yo radiqué de manera incompleta, tengo 30 días para completarla. La primera parte, la primera revisión de curaduría. En la respuesta del acta son 45 días hábiles y la segunda revisión de curaduría es lo que llamo el tiempo B. Para efectos del pago, el interesado tiene 30 días hábiles para aportarle los comprobantes y la expedición de la licencia de la curaduría son 5 días hábiles, que es el tiempo C. Si sumamos, los tiempos del interesado son 105 días hábiles, equivalentes a aproximadamente 5 meses. Si nos vamos a los tiempos de curaduría, normal, casi nunca se sacan los 22 días de complejidad, estamos hablando de 50 días, es decir, 2.5 meses. En el escenario más grande, una licencia puede llegar a demorarse 7 meses y medio, de los cuales 5 corresponden al interesado y 2 y medio a la curaduría. Entonces, fíjense que ese cuento o esa frase que usamos, que las curadurías se demoran mucho, no es correcto. El problema muchas veces es de nuestros clientes, que las cosas no se han planeado, toca corregir y por eso nos tomamos tanto tiempo. Incluso en este momento, el sábado pasado, el gobierno nacional sacó un decreto ley, que es el decreto ley 481, del sábado 28 de marzo de 2020, a raíz de toda esta pandemia, y permite ampliar y o suspender tiempos por parte de los curadores. Es un tema que estamos estudiando, que estamos analizando para ver cómo se maneja. Varias curadurías del país tienen los tiempos suspendidos mientras se empieza a implementar todo el tema del teletrabajo. La notificación a vecinos es un tema fundamental, entonces vamos a ver cómo se organiza. El tema de las vigencias de las licencias los encontramos en el artículo 226, 1241, más todo el tema de las prórrogas, etcétera. Aquí están cómo se formulan las solicitudes. Está el texto, si lo quieren leer en detalle. Más adelante tengo una gráfica que nos ilustra mejor este tema. Incluso en estos artículos se habla de las vigencias de las licencias por etapas y todo el tema de tránsito de normas urbanísticas y el tema de la revalidación de licencias. Si esto lo ponemos en un diagrama, significa esto. La licencia inicial tiene una vigencia normal de 2 años, puede tener una primera prórroga de 1 año, una segunda prórroga. Este es un decreto que esa segunda prórroga se podía pedir antes del 31 de diciembre del 2019. Ese decreto está derogado, pero yo creería que ahora con todo este tema del coronavirus, posiblemente el gobierno saque una medida extraordinaria otra vez para revivir esta segunda prórroga. Luego viene la revalidación, que pueden ser 2 años, y la prórroga de la revalidación, o sería, digamos, una tercera prórroga de 1 año. Entonces, en este mapa, yo podría tener una vigencia de 7 años de una licencia. Si miramos en detalle, la primera prórroga yo la solicito antes, 1 mes antes de que se venza la licencia inicial y simplemente certifico el inicio de la obra. La segunda prórroga se certificaba con el 20% de avance. ¿Sí? Estas son las que están derogadas como tal. La revalidación se pide dentro de los 2 meses siguientes y certifico el 50% de la estructura o el 50% de la mitad de las unidades. ¿Cuál es el problema de este trámite? Que puedo quedar 2 meses sin licencia. Si bien el inspector de policía me podría sellar la obra, sí. Que es una norma que hemos discutido mucho con el Ministerio de Vivienda para ver si se maneja igual que las prórrogas como tal, ¿sí? Pero no tiene sentido tener 1 o 2 meses sin licencia una obra. Y la prórroga y la revalidación
un mes antes de la solicitud, no se establece ningún requisito específico. Si miramos también los artículos del decreto 1077, me aclara que sí se permiten modificaciones y cambios de usos en la primera etapa. Ya durante la revalidación no me permite el cambio de uso cuando cambió la norma urbanística. Es un tema complejo de qué se entiende cambio de uso. También el decreto ley del extraordinario, el 481 del sábado, me permite que las licencias automáticamente tienen ampliación de un mes para solicitar esas prórrogas o revalidaciones como tal. Entonces, pues esa parte es importante tenerla en cuenta. Obligaciones del titular de la licencia. Entonces, fíjense que la obligación de contratar al supervisor técnico no es una obligación del constructor. Incluso la ley me dice que el supervisor debe ser legalmente independiente. Ahí hay una dificultad cuando el promotor es el mismo constructor como tal, o cuando el titular de la licencia es el mismo constructor, pasa con empresas grandes. Eso es un tema que sería interesante dejar muy claro. Pero lo importante es que es independiente en el sentido de que no depende laboralmente, depende económicamente o contractualmente, pero no es un subordinado. Igual pasa con el revisor estructural independiente. Entonces, son 15 obligaciones, están incorporadas en el Decreto Único de Vivienda 1077, modificado por el 1203 a raíz de la Ley de Vivienda Segura. Entonces, primero, garantizar la estabilidad de los vecinos y terrenos. O sea, cuando un proyecto falla y el vecino tiene problemas o la vía tiene problemas, la responsabilidad inicial está en el titular de la licencia, en el constructor, porque no tomaron las medidas necesarias. Independiente de lo que haya dicho el supervisor, de lo que haya dicho la curaduría, él tiene que garantizar esa estabilidad. Segundo, cuando se trate licencias de urbanización, ejecutar las obras de urbanización con sujeción a los proyectos aprobados. Tercero, mantener en la obra la licencia y planos aprobados. Conozco de varios casos donde el inspector de policía ha ido a la obra, ha pedido la licencia, no los ha encontrado y con ese argumento ha sellado las obras. Importante tener los documentos aprobados. Cumplir con el programa de manejo ambiental de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Medio Ambiente. Y aquí es donde aparece la famosa autorización de ocupación de inmuebles. ¿Sí? Se le cambió el nombre en este decreto. ¿Por qué se le cambió y por qué se reglamentó? Porque antes de esta ley prácticamente uno requería la autorización de ocupación de inmuebles más el concepto del supervisor. Hoy en día, en proyectos que requieren supervisión, ese certificado técnico de ocupación me hace sus veces del antiguo certificado de permiso de ocupación. Es decir, si esto no se hubiera puesto de esta manera, yo tendría que tener doble permiso. Entonces el Ministerio de Vivienda, cuando salió la ley, cuando se discutió este tema, tomó la decisión de dividir los dos certificados. Sexta obligación, someter el proyecto a la supervisión técnica. Séptimo, garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural y el geotecnista. No es argumento válido para el diseñador, el geotecnista, decir, yo no coticé mi participación en la obra. La ley me lo está obligando. Entonces, no sé, esto es lo que está en el decreto, pero la ley misma me obliga a esa participación. Entonces, no es un argumento válido. Ante cualquier problema, demanda, el juez va a decir, señor diseñador, señor geotecnista, usted por ley tenía que haberlo incluido, si no lo incluyó, problema suyo. Entonces, importante incluir en las propuestas de diseño este acompañamiento.
Octavo, designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que reemplazará a aquel que se desvinculó de la ejecución de los diseños. Si el calculista se desvincula, si el geotecnista, si el constructor, si el supervisor, el promotor o el titular de la licencia tiene que cumplir esta labor. Y fíjense que también es una labor del titular obtener previa la ocupación y o transferencia de las nuevas edificaciones que requieran supervisión, el certificado técnico de ocupación emitido por parte del supervisor de acuerdo al título I. La ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y registrado la certificación técnica de ocupación ocasionará las acciones correspondientes por el artículo 104 de la Ley 388. Recordar que este artículo 104 quedó derogado por el Código de Policía, Ley 1801 de 2016. Es una ley que salió a los 15 días de la Ley de Vivienda Segura, que tal vez por eso no alcanzaron a coordinarse. Décimo, remitir para el caso de proyectos que requieran supervisión, copia de las actas de la supervisión que se piden durante el desarrollo, así como la certificación técnica a las autoridades competentes. ¿Quiénes son las autoridades competentes para ejercer control urbano? El inspector de policía bajo la Ley 1801, Código de Policía. Bueno, y hay otras excepciones para cuando es a través de un contrato fiduciario. La obligación del titular de la licencia y constructor realizar controles de calidad. Es decir, los controles de calidad no solamente los realiza el supervisor, sino también el titular de la licencia o constructor. 12, instalar equipos, sistemas de bajo consumo. Esto viene desde el 2000, desde la ley 373 del 97 es obligatorio. Cumplir las normas vigentes de eliminación de barreras, también su propia ley, desde 2005, los decretos reglamentarios, la ley viene también desde el 2000. 14, cumplir con las disposiciones contenidas en la norma de construcción sismo resistente. Y 15, dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopta el Ministerio de Vivienda. Entonces, fíjense, hay unas labores que no son del supervisor, sino del constructor y titular de la licencia. Es importante tenerlo muy claro para que el supervisor, a diferencia del interventor, no puede y no debe asumir estas responsabilidades. Si nos vamos al certificado técnico de ocupación, está reglamentado tanto en el artículo 6 de la Ley 1796 como en el decreto 945. Vamos a leer el artículo 6 que dice: una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción y previamente a la ocupación de nuevas edificaciones, el supervisor técnico independiente deberá expedir bajo la grave de juramento la certificación técnica de ocupación de la respectiva obra, en la cual se certificará que la obra contó con la supervisión correspondiente y que la edificación se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el reglamento. Importantísimo que el supervisor pida a los diseñadores esas especificaciones. Son obligatorias, no hacen parte de la licencia, posiblemente en una actualización de normas podría exigirse que estas especificaciones sean parte de la licencia. A la certificación técnica se anexarán las actas de la supervisión, las cuales no requieren protocolización. La certificación técnica de ocupación deberá protocolizarse mediante escritura pública otorgada por el enajenador del predio, la cual se inscribirá en el folio de matrícula inmobiliaria del predio predios. ¿Cuál es la recomendación? Que se inscriba en el folio matriz, no de manera individual, sino en el matriz. Con eso, del matriz se deriva a cada folio, igual que sucede con el reglamento de propiedad horizontal, según la ley 675 de 2001, ahí citada.
Copia de las actas de la supervisión que se expidan durante el desarrollo de la obra, así como la certificación, serán remitidas a las autoridades encargadas de ejercer el control urbano, es decir, el inspector de policía. En los casos de edificaciones conformadas por unidades estructuralmente independientes, una vez concluidas las obras de cada una de estas y previamente a su ocupación, se podrá expedir un certificado técnico por unidad estructural. Lo mismo, amarrarla al folio matriz, certifico la torre 1. Cuando certifique la torre 2, lo pongo en el folio matriz, lo mismo cada una de las etapas. Igual que se hace con el reglamento de propiedad horizontal. En este caso, el certificado técnico deberá protocolizarse en los folios de matrícula inmobiliaria de las unidades privadas. Claro, pero a partir del matriz, no de manera individual. Además, por costos, si lo hago de manera individual, saldría muy costoso y más complejo. Parágrafo segundo, en todo caso, para los efectos de control durante la obra, la autoridad municipal o distrital competente podrá realizar visitas y controles periódicos. Aquí dice podrá, el Código de Policía dice deberá. Parágrafo tercero, la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas corresponderá a las autoridades municipales. Es decir, no son competencia del supervisor. Pero de manera indirecta, él está verificando que lo que aprobó la curaduría sea lo mismo que se construya. O sea, de manera indirecta está haciendo ese control urbano, pero no tiene esa obligación. Contenido mínimo del certificado técnico de ocupación. Importantísimo, está reglamentado en el título I de NSR 10 de acuerdo al decreto 945. Primero, declaración juramentada por parte del supervisor independiente. Bajo la gravedad del juramento, el supervisor certifica que la obra contó con esa supervisión y que la construcción de la cimentación, la estructura y los elementos no estructurales de la edificación se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y otra vez especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el reglamento y aprobadas en la respectiva licencia. Y me dice, vea la sección I212. Respecto al supervisor técnico independiente, todo, nombre, apellido, lugar de nacimiento, cédula, profesión, número de matrícula profesional, dirección, certificaciones, teléfono, celular, dirección electrónica. Todo para que pueda ser contactado por los diferentes organismos. Respecto al proyecto y la certificación, nombre del propietario, nombre del proyecto, dirección, municipio, área de lote, número de pisos, número de sótanos, área de construcción, área privada, área comunal, número de unidades independientes de vivienda, número de unidades privadas con uso diferente a vivienda, número de parqueaderos privados, número de parqueaderos comunales y de visitantes. Si el proyecto y la licencia cambian después del certificado, obviamente este debe actualizarse. Respecto a la licencia o licencias de construcción, número y fecha de expedición de la licencia de construcción y curaduría o entidad municipal o distrital que la expidió. Si hubo modificaciones a la licencia de construcción, debe relacionarse la misma información para cada una de ellas, acompañada con una descripción somera de los modificados. Nosotros en curaduría hemos tenido proyectos hasta con 20 modificaciones y más si son por etapas. Respecto a los profesionales responsables que suscriben la licencia, se deberá el nombre completo, profesión y número de matrícula del diseñador arquitectónico, del diseñador estructural, del ingeniero geotecnista, del diseñador sísmico de los elementos no estructurales, si es diferente del diseñador arquitectónico, y del director de construcción o constructor. Es el que firma en el formulario en la casilla de constructor responsable. F. Respecto a los planos utilizados en la construcción, se deben relacionar los planos arquitectónicos, estructurales y el estudio geotécnico
indicando cantidad de planos. O sea, si apareció un plano nuevo y ese no lo aprobó curaduría, toca volver a curaduría a modificarle la licencia. Fecha de elaboración y autor, licencia de construcción bajo la cual fueron aprobados. Si hubo modificaciones que afectaron la cimentación, se va a indicar la licencia que autorizó las modificaciones y los cambios efectuados. El supervisor debe declarar si revisó y autorizó con su firma. Esa revisión es una revisión de que lo que se construyó es igual a lo que está aprobado en los planos por curaduría. Y autorizó con su firma los planos finales de cimentación y estructura de la obra. Son los famosos planos récord. Pero aquí es muy claro. Estos planos récord, aquí dice, indicando cantidad, fecha, autorización y licencia bajo las cuales fueron autorizados. Es decir, los planos récord siempre deben pasar otra vez por curaduría para que sean aprobados antes del certificado técnico de ocupación. Todos los cambios del proyecto deben legalizarse mediante modificación de licencia. Los planos y memorias del certificado técnico deben tener el sello de la curaduría u oficina de planeación. G. Respecto a las fechas de iniciación y terminación de la supervisión técnica independiente sobre la cimentación, estructura y elementos no estructurales. Incluso si hay un cambio de supervisor, pues eso quedará muy evidenciado en los registros. Debe indicarse la fecha de iniciación y terminación de la obra, de construcción de la cimentación, la estructura y los elementos no estructurales. Igualmente se debe indicar cuántas actas. Acuérdense que atrás me decía número de planos, aquí me dice número de actas del supervisor se suscribieron y la fecha del acta de iniciación y del acta de terminación. Anexos. Los siguientes anexos deben acompañar la certificación técnica de ocupación, pero no serán objeto de la protocolización. Las actas y los planos finales de cimentación. ¿Sí? No tengo que acompañar las actas, pero sí tengo que decir cuántas son, cuál fue la primera y cuál fue la segunda. Entonces, si miramos cuál es el mapa actual en los proyectos, a veces tenemos que el promotor en su anteproyecto para definir la viabilidad se puede tomar 1 año, 2 años, etcétera. Y la planeación, que ya incluye lo que es el diseño, he conocido proyectos que se toman únicamente 2 meses. Luego van a la curaduría para obtener la licencia y, como ya miramos, se puede demorar de 4 a 7 meses. Luego la obra, como ya vimos también, se puede demorar de 2 a 7 años. Viene el certificado técnico de ocupación, el tema de la notaría, ¿sí? El seguro, aquí se me cambió, el seguro va antes de la notaría. En otro diagrama que vemos más adelante, lo aclaré, aquí se me olvidó corregirlo. El seguro es antes de las escrituras y ya lo vamos a ver en el decreto posterior. Y la entrega. Cualquier cambio durante esta etapa, obviamente, me implica una modificación de la licencia y es repensar, volver a repetir el proceso. Me implica costos y tiempo. Entonces, parte del llamado de atención a todos es que en esta etapa de planeación debemos tomarnos más tiempo. Posiblemente o tristemente ahora con esta cuarentena, los proyectos están tomando más tiempo en la planeación, lo cual hará que no tengamos que hacer tantos reprocesos. Lo que les decía, a veces tenemos 10 y 15 modificaciones de licencia, pero por errores, porque a alguien se le olvidó meter la escalera, el tanque de agua, la rampa, etcétera, etcétera. Y aquí, ¿cómo es la participación del supervisor independiente? Tristemente se le llama cuando ya arrancó la obra y se le despacha cuando ya entregó el certificado. El supervisor técnicamente debería acompañar hasta la entrega, ¿sí? E incluso debería empezar desde la planeación. El supervisor nos ayuda a coordinar la ejecución de la obra. El proceso constructivo hoy hace parte de la licencia,
Si yo cambio el proceso constructivo, me implica modificar la licencia. Acuérdense, más adelante lo vemos, que el supervisor verifica que los planos estén completos. Si los planos que aprobó la curaduría y que le entregó el diseñador están incompletos, va a implicar hacer una modificación de licencia. Incluso aquí dice, para el tema de notarios y registradores, artículo 10 de la ley 1796, los notarios no pueden inscribir ninguna escritura hasta tanto no se cumpla con la obligación de protocolizar e inscribir la certificación técnica de ocupación. Si un notario protocoliza las escrituras de transferencia sin este certificado, le puede significar su destitución inmediata. Aquí vemos la resolución 11885 que me reglamenta cuál es el registro notarial. El registro en el artículo primero dice: créase y adóptase los códigos de especificación registral que a continuación se relacionan. Es el código 960, certificación técnica de ocupación. Cuando yo descargue mi certificado técnico, mi certificado de tradición y libertad, en mi apartamento que compré dentro del marco de esta nueva norma, me debe aparecer este código 960. El decreto 282 es el que me reglamenta todo el tema de los seguros a nivel de seguros o protección al comprador de vivienda. ¿Sí? Recién va a empezar a regir a partir del próximo año. Pero acá me dice que antes de realizar la primera transferencia, el constructor o enajenador deberá constituir un mecanismo de amparo para cubrir los eventuales perjuicios patrimoniales. Es decir, el notario no va a poder hacer esta escritura antes de tener este mecanismo de amparo. ¿Sí? En este artículo, en este decreto, me habla de que los tipos de mecanismo de amparos, que son el patrimonio, garantía bancaria, póliza de seguro u otros. Y me dice en el parágrafo tercero, la expedición del mecanismo de amparo estará respaldada por el cumplimiento de las normas sismo resistentes, la licencia y el certificado técnico. Entonces, fíjense que independiente de la garantía del amparo que yo tome, voy a tener que constituir, voy a tener que tener el certificado técnico de ocupación. O sea, la compañía de seguros o la fiducia, el banco, no me van a otorgar estos instrumentos si no tengo el certificado técnico de ocupación. Las entregas por parte del supervisor. Resumiendo, ¿qué debe entregar? De acuerdo a estas normas, debe firmar todos los planos récord, los cuales deben tener el sello de Curaduría Oficina de Planeación, requisitos para el certificado técnico. De acuerdo a estas normas, el certificado técnico protocolizado en notaría incluye lo que ya mencionamos y las actas y planos no se requieren protocolizar. O sea, solo protocolizo el certificado técnico de ocupación. Pero yo puedo protocolizar los actos y planos en la notaría. Sí. Acá me dice que no requiero, pero lo puedo hacer, sí, y qué mejor que hacerlo. Luego me dice que para efectos de las autoridades de control urbano, o sea, inspectores de policía, a él sí tengo que entregarle copia de las actas y del certificado técnico. Tal vez lo mejor sea en medio digital, ¿sí? Entonces, y además, miren, será de público conocimiento los planos, también los planos los podría acompañar o no. Esta parte no está claramente, pero lo recomendable sería que sí. Entonces, en teoría, yo podría ir donde el inspector de policía a pedir que me muestre las actas y el certificado técnico de cualquier obra. Y de acuerdo a estas normas, el certificado técnico de ocupación es requerido, de acuerdo al decreto 282, para otorgar el mecanismo de amparo antes de escriturar. Ya para terminar, vale la pena mirar este mapa de la supervisión desde la licencia al certificado técnico de ocupación.
Esto que ya se ha explicado en conferencias anteriores, vale la pena recordar que el supervisor verifica planos, verifica procesos constructivos y si encuentra alguna anomalía o alguna deficiencia, tendría que volver a la curaduría. Por eso puse aquí esta nota. Las labores propias de la supervisión, si se hacen después de la licencia, implicarían modificaciones de la licencia. Por eso el supervisor es importante que entre antes de que se expida la licencia. Con eso sale una licencia bien revisada por parte de todos. Entonces, aquí ya corregí el mapa conceptual donde las garantías las puse antes del tema de las escrituras y notaría. Entonces, fíjense que esto va a significar con la nueva norma que todo este proceso que desafortunadamente es lineal, hace que la escrituración se demore muchísimo. Comentarios. NSR 10 no reglamenta interventorías, ya lo vimos. El decreto 2090 del 89, hace 31 años, está vigente para tarifas, pero podría estar derogado en alcance de las interventorías según las últimas normas del Ministerio de Transporte. El supervisor técnico independiente no puede hacer las labores del diseñador, ni del revisor, ni del interventor. Así como el diseñador puede pedir supervisión técnica independiente, el supervisor puede pedir revisiones geotécnicas, estructurales, de elementos no estructurales y aspectos de protección al fuego, vidrios acabados. Entonces, esto creo que es fundamental programarlo, reglamentarlo. La supervisión técnica debe incluir título JK, sí, ya lo vimos. Los cambios después de la licencia deben ser legalizados mediante modificación de licencia. Y aquí es una recomendación, pues como para el gobierno nacional, que las normas deberían poder permitir dividir en 2 etapas el certificado técnico. 1 para la escritura, para la estructura, y con eso yo poder arrancar el inicio de escrituras. Y 2 para elementos no estructurales y otros que serían requisito para la ocupación. Esta va a ser una propuesta que haré al Ministerio de Vivienda que nos permite avanzar con la escrituración y alguien dirá, no, pero es que después no hay garantía de que lo que me entregan está bien. Para eso está la ley 1480, que es la de protección, Estatuto del Consumidor, que me dice que si mi proyecto no queda bien, yo puedo, incluso si ya está escriturado, puedo devolverlo y los costos corren a cuenta del promotor. Entonces, tenemos las garantías, pero esto va a permitir agilizar la escrituración y no detener el proceso de la construcción. Este proceso lineal hace que el tema financiero, el tema se impacten en 6 meses con unos costos enormes. Y aquí tengo un mapa que creo que ya algunos lo conocen. Perdón, me paso por acá. Es un mapa, lo adapté de acuerdo a todas estas normas, en el cual pues intento mostrar cómo en el proceso urbanístico, donde tengo que garantizar que se hicieron las obras de urbanismo, las obras de mitigación, canalizaciones, vías, hidrantes, accesos, etcétera, de acuerdo a estas normas. Luego viene todo el tema de la revisión y construcción, de acuerdo ya, ahí entra en NSR10, el POT. Luego viene todo el tema del licenciamiento que ya vimos, vienen las obras de construcción. Luego viene todo el tema de certificados, garantías, entrega e inspecciones. Y luego viene todo el tema del recibo, ocupación y mantenimiento. En los cuadritos están las principales normas de cada etapa. En la primera parte está como actor principal el titular de la licencia de urbanismo y el urbanizador. En la segunda etapa estarían el titular de la licencia de construcción y el constructor.
Aquí, si son proyectos del Estado, ya vimos que vamos a tener la participación de la interventoría. Fíjense que la interventoría incluye el urbanismo y la construcción. La supervisión técnica independiente solo se concentra en la construcción. ¿Sí? Recordar cuáles son los diseños que debo incluir: arquitectónicos, geotécnicos, estructurales, no estructurales. El revisor estructural independiente entrega un memorial, un anexo y firmas, un requisito para la radicación, y después del acta tiene que actualizar ese informe. Y la curaduría o el municipio hacen la famosa revisión oficial. El supervisor técnico independiente hace una supervisión geotécnica, estructural, de elementos no estructurales y de título J y K, que incluyen aspectos eléctricos e hidráulicos reglamentados como tal. Alguien dirá, no, eso no le toca al supervisor, pero es absurdo uno entregar un certificado técnico de ocupación a un edificio que todavía no tiene la bomba contra incendio. Es absurdo. Pero bueno, conozco de casos así. ¿Cuál es la recomendación? Que el supervisor se acompañe de unos revisores externos o profesionales dentro de ese equipo, y que pida apoyo a los bomberos. Los bomberos pueden hacer parte de ese acompañamiento a nivel de inspección y prueba y inspección técnica de seguridad humana. A partir de eso, el supervisor, si ya se cumplió, antes miremos que ya lo he insistido, cualquier modificación me implica modificar este proceso. El supervisor entrega el certificado técnico de ocupación con los respectivos actas y planos debidamente firmados. ¿Quién me los va a pedir? Me lo van a pedir para la compañía de seguros o el banco, para la fiducia, para otorgar garantías y amparos al patrimonio. Y recién tengo el certificado más las garantías, voy a poder ir a la notaría. Recordar que mientras tanto, aquí tengo el acompañamiento, vigilancia y control urbano por parte del inspector de policía, de acuerdo a la ley 388 y a la ley 1801, Código de Policía. ¿Sí? Acuérdense que estas actas debo entregárselas al inspector. Incluso esta es la entidad que cuando ya tengo mi licencia de la sala de ventas, me autorizan a arrancar los permisos de ventas y arrancar la promesa de venta. ¿Sí? Aquí pongo que el supervisor técnico puede apoyarse en revisiones externas, no son obligatorias, serían voluntarias, pero es importante una revisión geotécnica, una revisión de elementos no estructurales y una revisión de los títulos JK. El tema de los acabados. Puede que no se requiera como parte del certificado, pero obviamente se van a requerir como elementos para efectos de la entrega. Y en temas de incendio es fundamental verificar ese tema de los acabados. A raíz de eso ya puedo hacer mi entrega y la copropiedad me va a hacer el recibo y ocupación y todo el tema de mantenimiento en cabeza de la junta y el administrador. Ellos tienen la labor de hacer una inspección y prueba anual de los sistemas contra incendios, se pueden apoyar en los cuerpos de bomberos y es obligatorio el seguro de zonas comunes de acuerdo a la ley 680 del 2001. Entonces, si se hacen modificaciones después del certificado, implica una cantidad de reprocesos. La idea es que cuando yo ya tenga este certificado, mi proyecto no tenga cambios ni modificaciones. Muchas gracias a nuestros patrocinadores y bueno, a la orden. Muchas gracias, José Joaquín. Ha sido muy interesante la presentación que recibimos hoy. Para nuestros participantes, en este momento tenemos 68 preguntas que han sido formuladas
de la herramienta QIA de la plataforma. Estamos en este momento fuera del tiempo. Voy a formular un par de preguntas que han sido muy repetitivas, José Joaquín, y una de ellas tiene que ver con la diferencia entre la supervisión técnica y la interventoría. ¿Un interventor puede firmar como un supervisor técnico un certificado técnico de ocupación? Esa es una de las preguntas que hemos recibido muchas a lo largo de la presentación. Correcto. Por eso lo coloqué al principio y es muy claro, la ley 400, que el supervisor no puede ser el interventor técnico. Digamos, la ley dice que el supervisor no puede ejercer ninguna otra actividad so pena de quedar en alguna de las inhabilidades. Digamos, si se quisiera aclarar ese punto, tocaría ya que el Ministerio de Vivienda o el Gobierno Nacional hicieran esa precisión. Pero actualmente, como quedó redactado, especialmente el decreto 1047 y el reglamento NSR 10, no. El interventor técnico y el supervisor técnico no pueden ser la misma persona. Pueden ser dos personas diferentes de la misma empresa, pero no la misma persona. Alguien podría cuestionar o demandar, pero personalmente creería que sería válido que el supervisor técnico hiciera las labores de interventoría técnica, pero nos implica un cambio en las normas. Gracias, José Joaquín. Olga Gutiérrez y otras personas nos preguntan, ¿qué pasa cuando una obra ha tenido varios supervisores? ¿La certificación técnica de ocupación qué debe aclarar o mencionar? Pues básicamente aclararía la fecha de inicio de cada supervisor, incluso de alguna manera, si hubo unos espacios sin supervisión, eso es bueno que quede registrado y finalmente el supervisor no puede asumir responsabilidades que en este caso la responsabilidad es del titular de la licencia, como ya vimos. Entonces, no, contar en el acta, en las actas y en el certificado, tal cual fue lo que pasó. Bueno, gracias, José Joaquín. Ya agotamos el tiempo para las preguntas. Vamos a pasar de un listado de 83 que tengo en este momento en la lista, abusando de tu generosidad para darles respuesta. Muchas de las preguntas que se han formulado o se ha dado respuesta en las conferencias que ya se emitieron o se va a dar en las próximas 3 que nos hacen falta de este ciclo. Les recomendamos que por favor estén pendientes de las conferencias. Vamos a tener, ya tenemos disponibles en las plataformas Argos 360 y a través de nuestra página www.asocreto.org.co las 2 que ya se emitieron y esta tercera mañana quedará subida en la plataforma para que la revisen y puedan sacar los aspectos más relevantes o los que les interese de ellas. Las memorias técnicas de esta presentación, o sea, las ayudas que utilizó el ingeniero José Joaquín para su presentación, van a ser enviadas mediante un link de descarga al correo que ustedes registraron al momento de ingresar sus datos para inscribirse a la conferencia y además en el cual recibieron el link para conectarse hoy. Vamos a tener también mañana no, el próximo jueves, la siguiente conferencia que va a hablar sobre la compatibilidad entre el diseño, construcción y supervisión de elementos no estructurales. Este es un tema que ha tenido mucha polémica y el cual tiene muchísimas preguntas al respecto. Finalizando la conferencia, vamos a tener de 11 a 11:30 un panel para que entre el conferencista y un supervisor puedan tener un momento de encuentro para solucionar inconvenientes e incompatibilidades que existen entre unos y otros. Entonces los invitamos a que estén pendientes de esto. Ya las inscripciones para esa conferencia se
encuentran cerradas, pero igualmente vamos a subirla el día siguiente a la emisión, o sea, el viernes va a estar disponible en diferido en nuestras plataformas. Además, tenemos para cerrar el ciclo de conferencias, vamos a tener 2 conferencias que se van a dar la semana después de Semana Santa, es decir, de la semana de Semana Santa no vamos a tener emisiones. Estas últimas 2 conferencias, que son las de control de calidad, que no se le convierta en un problema, y las implicaciones legales y patrimoniales de la supervisión técnica, que va a hacer referencia al seguro decenal, van a ser después de la Semana Santa. Entonces, ustedes, como ya se han inscrito en estas conferencias, van a recibir van a tener la posibilidad de inscribirse en estas 2 últimas. Bueno, en este momento, José Joaquín, no me queda más que darte 1000 agradecimientos en nombre de Asocreto, Noticreto, el Instituto del Concreto y los más de 500 asistentes que tuvimos hoy en esta charla. En pantalla ustedes tienen un código QR, el cual les agradecemos, tomen nota, captúrenlo con su celular o en su pantalla para que puedan, por favor, darnos una retroalimentación de cómo les ha parecido, cuál es la evaluación de esta conferencia y qué temas les gustaría que tocáramos a futuro. Por hoy, damos por terminada esta sesión. Muchas gracias a ustedes por haberse conectado, a Argos, nuestro patrocinador que hace posible esta conferencia, y al apoyo de la CAR, la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre y el Banco Mundial, que hacen posible este tipo de espacios para que podamos compartir con ustedes. Muchas gracias, feliz tarde, síganse cuidando en casa, nos vemos el jueves para la siguiente conferencia. Gracias.